La Micrófono. emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos pues a un webinar más. En este caso, bueno, nos acompaña nuestro amigo y compañero, como siempre, el Luis David Álvarez de la marca de NetPoint. Y bueno, vamos a tomar en cuenta muchos puntos acerca de las vistas que tenemos con las antenas. Obviamente hay un sinfín de nuevos productos que vienen para el próximo año y bueno, vamos a hacer punta de alza de todo esto. Nuestro webinar de hoy, bueno, es una red troncal sin límites, pero antes de comenzar, pues quisiera que nos acompañara y que nos dijera unas palabras aquí nuestro amigo Luis David. ¿Qué tal, Luis David? Buenos días. Hola Rafa, mucho gusto. Agradezco muchísimo el favor de la atención al estar el día de hoy con ustedes en Cisco. Y bueno, para toda la industria ISP de México, vamos a dar un webinar, la verdad, con los problemas, los dolores de cabeza que tenemos ahorita los ISPs en base a lo que nos ha dejado de enseñanza la pandemia y cuál es el dinamismo que estamos teniendo que afrontar hacia lo que es el mercado de WIS ahora en 2022 a inicios de 2023. Iniciamos, Rafa. Perfecto, ¿no? Pues damos inicio a nuestro webinar del día de hoy, que es a lo que venimos. Y antes de comenzar, bueno, quisiera agradecerles a todos los que están conectados, todos los que tuvieron ese pequeñito tiempo. Sabemos que todo el mundo trabajamos al día a día, pero agradecemos muchísimo su atención. Dentro también, antes de continuar, dentro de nuestro panel de chat, va a haber un panel chiquitito ahí a su lado derecho o izquierdo, donde tengan la pantalla, donde van a poder, bueno, realizar algunas preguntas, dudas que tengan referente a lo visto el día de hoy. Entonces, pues damos inicio, ¿no? Adelante, Rafa. Adelante, David, creo que tú tienes Ah, el... cierto. Bueno, iniciando o haciendo detección, ahora que hemos estado realizando las giras por todo el país de parte de NetPoint y Cisco, tú y yo que lo hemos hecho prácticamente juntos en algunas ciudades, pues Rafa, prácticamente este momento de telecomunicaciones, sobre todo para la industria ISP, no estamos hablando solamente del WIS que va iniciando, sino tanto estamos hablando para WIS que ya son carrier, de carrier, y sobre todo para clientes que prácticamente deciden utilizar nuestras soluciones. ¿Qué nos han dicho, Rafa? Necesitamos entonces que nos enfoquemos a nuestros dolores de cabeza principales, que son la calidad del servicio, la alta disponibilidad y bueno, la imagen dice más que mil palabras, que no te coyotee la competencia. Hay que saber utilizar la competencia en cada una de nuestras zonas a nuestro favor. Pero bueno, Rafa, yo creo que más que eso, esto es solamente en la parte de nivel servicio o lo que representa el WIS como tal, como un negocio, como un empresario de las telecomunicaciones. Pero si nos vamos a la parte técnica, entonces tenemos la interferencia de RF que cada vez va creciendo, no cesa. Creo que ese es uno de los problemas que tú y yo recibimos todos los días de lo que los clientes nos van retroalimentando. ¿Verdad, Rafa? Sí, claro. Obviamente son temas que pues se viven al día a día. Y lo dices bien, o sea, hay que saber utilizar también a nuestra competencia a nuestro favor. En el caso de la interferencia o ruido de interferencia o interferencia de piso, como lo queramos mencionar, sabemos que son los principales factores que tenemos hoy en día. Las ventajas de todo esto, bueno, es que hay un sinfín de herramientas en los cuales pues ya nosotros podemos ir trabajando y podemos ir modificando toda esta señal, digamos, manejar diferentes prototipos en cuanto llámese un enlace inalámbrico al tipo de antena que voy a utilizar o al tipo de tecnología que vamos a instalar, bueno, ahorita ya tenemos un margen un poco más amplio. Anteriormente, pues decíamos, ¿sabes qué? Pues ya no hay manera, alinea, cámbiate de punto, pero creo que con el avance de las tecnologías que hemos tenido, digamos, en este año y lo que viene el próximo, bueno, va a ayudar un montón a este tipo de problemáticas en las cuales, bueno, nosotros presentábamos muchísimas fallas, presentábamos golpes o como dices tú, David, muchos golpes de cabeza en cuanto al tema, bueno, y este es uno de ellos, ¿no? Así es. No, y hay otro problema que la pandemia nos puso de cabeza, o más bien a muchos ISPs los está haciendo retroceder en su negocio, que es la alta latencia
ya sea porque hay servicios que se van degradando por la alta capacidad de consumo que tienen los usuarios promedio, que antes los usuarios consumían de 1 a 2 megas y que hoy están consumiendo en triple play hasta 12 megabytes en un solo servicio, ya se vuelve así como que el reto de la alta latencia, ¿no, Rafa? Es correcto, es correcto. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? Muchas veces, bueno, hasta los mismos carrier grandes utilizan la parte del TDMA o digamos el tiempo de respuesta que hay para qué, para darle aprovechamiento hacia otros sectores o hacia otros puntos. Y nosotros, bueno, no nos quedamos, digamos, atrás o obsoletos en esta parte. También nos afecta muchísimo el tiempo de transferencia de información que tenemos y esto puede pasar tanto en enlaces punto a punto como enlaces multipunto. Entonces, hablando de la alta latencia, bueno, aquí la tortuga pues especifica eso, ¿no? Los tiempos de respuesta que puede tener el enlace, ya sean cuestiones de mucho ruido, de una mala alineación o de que tal vez que el proveedor de servicio esté bajando un poquito más a su intensidad, bueno, aquí lo representamos de una manera, digamos, algo chusca, algo cómica, pero sí, hace referencia a eso. Tenemos tiempos de respuesta a lo mejor muy lentos debido a que, lo acabamos de mencionar, falta de alineación, a lo mejor el proveedor de servicio bajó también su intensidad. Punto número 3, una mala alineación, que son puntos que siempre nos van a afectar, o nuestra zona de Fresnel está un poco afectada, entonces son puntos donde entra ese tipo de latencia y se ve afectado o lo vemos comúnmente en nuestros enlaces o nuestros mismos clientes nos lo hacen saber, ¿no? Es correcto. Y teniendo en cuenta todos estos puntos que ahorita acabamos de mencionar, es entonces donde decimos para todos aquellos clientes que están en proceso a obtener sus concesiones para poder trabajar ya sea en bandas licenciadas o mientras esperamos que el IFT termine de realizar la consulta de liberación de espectro a 6 GHz. Bueno, ¿qué tenemos o qué podemos hacer en casos de alta ganancia en bandas libres? Porque el reto ahorita ya no se llama, lo acabamos de decir, no se llama interferencia, no se llama hacer únicamente enlaces híbridos, sino el reto ahorita es la alta calidad del servicio y la disponibilidad, porque el cliente te puede, tanto por esa alta latencia que acabamos de mencionar hace un momento, el cliente es tan fácil que te diga adiós y no nos metamos sobre todos los problemas que el cliente te puede ir achacando del día a día. ¿Es correcto, Rafa? Es totalmente correcto. Siempre el cliente nos va a poner, digamos, el pero, nos va a poner mucho esa pauta de que, ¿sabes qué? No me gusta tu servicio, me voy con la competencia. Eso es algo común y bueno, también nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando tenemos nuestro servicio de internet, sabes que no me gustó cómo me está tratando tal servicio, me voy a cambiar a otro. Entonces, es algo de lo que vivimos y es algo que pasa comúnmente dentro de este mercado. Como lo mencionas, bueno, ahorita hablando del internet es un punto indispensable dentro de cada factor, pero ahora no nada más se utiliza solo para pues ver Facebook o ver, no sé, WhatsApp, sino lo utilizamos para muchas implementaciones. Es nuestro factor de negocio principalmente para aquellos que tienen pequeños o grandes negocios. Sabemos que es súper importante tener ahorita una conexión. Entonces, las altas ganancias en las bandas libres nos han ido afectando, nos han ido mermando. Todos sabemos cómo se encuentra el espectro de 5 GHz, pero como comentas tú, David, bueno, ya esperando a las aperturas en cuanto al rango de frecuencias, bueno, hay que buscar una solución, ¿no? A este tipo de, digamos, de temáticas, de climas, de, digamos, interferencias en las cuales nosotros podemos ir mejorando, ¿cierto? Así es. Y parte de esto, bueno, meramente hoy quiero mencionar, vamos para esos clientes que quieren matar la alta latencia, que están buscando combatir al ruido de RF y sobre todo para que tengan una solución de alta capacidad o eficiencia. Vamos a ver de momento lo que podemos resaltar en frecuencias libres que se puede hacer con NetPoint en el caso de las antenas NPX y la solución de B5C. ¿Te parece bien, Rafa? Vamos empezando, ¿no? A verlo a lujo de detalle. Me parece perfectamente bien, David. Vamos a darle. Vayamos desmenuzando los casos. Bueno, primeramente, Rafa, mencionar 56, menos 56 de señal recibida, muy buenos, pero lo interesante de esto se vuelve entonces
el throughput, Rafa. A ver, vamos viendo. A ver, tú como especialista de RF, Rafa, ¿qué es lo que puedes resaltar aquí de este caso? Hay cosas que resaltan, ¿no? Nosotros, digamos, ya trabajando, digamos, a la par, vemos diferentes factores dentro de toda esa plantilla. Nosotros lo primero que hacemos es tener un caso y hablar sobre de esto. Vamos a desmenuzarlo de la siguiente manera. Antes de hacer una instalación, antes de hacer todo esto, nosotros nos basamos en cuanto a pruebas, ¿cierto, David? Es lo Es primero que correcto. hacemos. Basarnos todo en base a pruebas y en base a soluciones que funcionan. Dos puntos importantes a resaltar dentro de todo esto. Lo primero, estamos en frecuencias DFS. Todo el mundo sabemos que cuando trabajamos en DFS, bueno, siempre y cuando no estemos dentro de una zona donde hay un radar, hablando de un radar militar o un radar en un aeropuerto, no nos va a mermar nuestro enlace, pero rangos DFS, digamos, siempre que hay un radar, nos van a limitar. ¿Qué es lo que pasa automáticamente con los radios? Hablando, en este caso estamos hablando de Mimosa, pero esto pasa absolutamente en todos los radios y en todas las marcas. Cuando nosotros entramos a un rango de frecuencia DFS, ¿qué es lo que pasa? Nuestra potencia empieza a bajar. Estamos hablando de que la potencia se merma un poquito más. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de rangos no podemos afectar nosotros a los radares militares o a los radares aéreos. Más sin embargo, nosotros estamos trabajando ahorita con un doble canal en frecuencia de 5400 y 5525. Me sorprende muchísimo la capacidad que tenemos, que son de 1268 y 1300 megabits a través de línea aérea y sobre todo la distancia, que estamos hablando de 72.6 kilómetros. Si se fijan, pese a que tenemos un espectro en el cual podemos trabajar, y aunque el rango de FS nos merma un poquito en potencia, la capacidad en cuanto a megabits es totalmente estable. Otro dato súper importante, que yo siempre lo menciono tanto en cursos o como cuando platico con ustedes que estamos en llama de más, ok, la parte de Mimo Status es la parte principal dentro de los radios Mimosa. ¿Motivo, razón de estos? Bueno, yo le llamo el punto, digamos, más chismoso o el que nos puede dar más información dentro de nuestro enlace. Y si se pueden fijar aquí, bueno, Mimo Status está como, son 4 cadenas las que están activas. Y sobre cada una de estas cadenas estamos pasando 317 megabits. Muchas veces nos ha tocado, oye, ¿sabes qué? Se me fue una cadena o no, o estamos perdiendo, pero en este caso las 4 cadenas están 100% estables, modulando en 7. Nada más el tipo de modulación es distinto, digamos, el mismo en cuanto a otras. ¿Y qué nos está diciendo el radio? Que a través de cada una de sus cadenas estamos trabajando con 317 megabits. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto nos va a dar una capacidad, vaya, de 1 gigabit, que es lo que nos muestra también el dashboard en la parte superior. Entonces, me sorprende muchísimo la distancia, la capacidad en cuanto está modulando y segundo punto, estando en un rango de frecuencia libre o DFS que es un poco limitado en cuanto a potencia. Entonces, resaltando todo esto o toda esta información, estamos hablando que estamos en un muy, muy buen enlace, David. Así es, y esto es como decimos siempre en los cursos, o sea, que les anunciamos de una vez, ¿no, Rafa? Que vamos a retomar, seguir saliendo por el país para darles este tipo de información que muchos piensan que es un secreto, pero no es no es un secreto. Simple y sencillamente queremos darte la información en un lenguaje que puedas entender. Entonces, estos pequeños detalles son los que dicen, eso es lo que yo necesito. En pocas Exactamente, palabras, exactamente. trabajar en una banda libre, pero sacar el máximo provecho, ya sea con ruido o sin ruido. Entonces, ahí viene mucho de la parte de lo que es la elección del equipo, pero sobre todo, hacer un estudio verdaderamente de calidad para nosotros entonces elegir un buen producto. Ya no Exactamente. estamos hablando de costo, relación, beneficio, sino de capacidad que esté traducida en estabilidad en el tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, David. Y esto, bueno, no es una prueba o algo que nosotros hayamos modificado, no, nosotros tomamos capturas reales, videos reales, tenemos todo ese tipo de información para estar mostrando soluciones efectivas en este caso, que es lo que queremos ver, ¿verdad? Una solución efectiva dentro de cada uno de nuestros enlaces.
Es correcto. Pero Rafa, NetPoint no se limita a eso. La realidad podemos hacer más cosas. Un ejemplo, para todos aquellos usuarios ahorita que están buscando soluciones que puedan ser compatibles y que puedan luchar con nuevas tecnologías, bueno, Ubiquiti, la verdad, nos está dando unas cátedras, sobre todo de cómo seguir innovando en base a sus productos. Y en esta ocasión, por ejemplo, Airfiber o todas las líneas, tanto Airfiber, Rocket, o sea, están presentando unos avances extraordinarios y yo creo que sería bueno que lo viéramos, ¿no, Rafa? No, Con adelante, la parte de la selección y optimización del espectro. Y ahí viene adelante. la parte interesante, ganancia. Tas. Ok, lo mismo aquí, ¿verdad? Lo mismo que vimos con Mimosa, ahora lo vemos, pero con Airfiber. Muchas de las veces, bueno, sin importar la tecnología que usemos o los equipos que vayamos a utilizar, muchas veces nos casamos con una tecnología o con otra, pero sabemos que siempre va a haber un punto focal dentro de todo esto. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué antena debo elegir dentro de todo esto? Y nosotros aquí tenemos el desempeño de cada uno de estos sobre las distancias y sobre los radios que estamos utilizando. En este caso nosotros, bueno, tenemos aquí también un pequeño ejemplo, tenemos frecuencias algo saturadas, si bien hay un pequeño espectro que se ve de color verde, que es lo que pues nos permite trabajar un poco mejor, pero estamos potencializando la señal que tenemos activa dentro del AF5X sobre esta señal. Si se fijan, bueno, el balanceo de cadenas está más que perfecto, no hay tanta desviación de uno de otro. Cuando nosotros ya se nos dispara de un punto, hablando, digamos, vamos a ver la primera cadena que está a nuestro lado izquierdo, está en menos 51 y menos 50. Cuando digamos, ese desbalanceo de cadenas es superior a 3 dB o a 4, bueno, ya tenemos algún problema, pero en este caso ambas se mantienen efectivas, podemos ver la distancia, que es de 41.74 kilómetros, y bueno, la capacidad Requites. en megabits totales, bueno, lo podemos ver ahí, ¿verdad? Esto es, digamos, un throughput agregado de 346, pero bueno, la capacidad. En este caso, ellos necesitaban más descarga que subida. Por lo tanto, la descarga, bueno, 262 megabits, estamos en una solución más que extraordinaria y sobre todo para un punto que es backhaul, ¿no, David? Son puntos Así es, ¿no? principales. Es correcto. Y hay que ver esto, porque esta es la verdadera realidad del WIS, ¿no? O sea, y ya no estamos hablando no solamente del WIS, del carrier, o sea, tener que tener cadenas equilibradas y tener ya por aquí niveles como los que creo que tiene este enlace, que andan en niveles de menos 80, ya empezando a cruzar a los menos 70, dices, híjole, aquí es donde dicen muchos, Inge, ¿qué puedo hacer? ¿Qué antena puedo elegir? O mejor aún, Inge, mi radio no me está dando el máximo. Es correcto, son los puntos principales y es, digamos, el pan de cada día, ¿no? Ese tipo de temáticas, ese tipo de problemas, aquí están las soluciones que nosotros tenemos. Y bueno, les agradecemos muchísimo también a los ingenieros que nos ayudan a compartir esta información para que sepan que no es una solución que nada más está ahí, sino que viene a competir y está dando muy buenos resultados. Así es, y reiteramos, o sea, yo lo digo y lo menciono, Rafa, esto, o sea, aquí hay que mencionar esto, lo más importante. Estamos trabajando sobre bandas libres. En algunos casos vimos ahorita algo que pocas veces se habla, que son las frecuencias de PSE, como tú lo mencionaste. Ahora estamos viendo frecuencias que no están ni siquiera utilizando los 80, los 160 megahertz o los 200 megahertz que puedes utilizar en el caso de Airfiber. Es Aquí estamos correcto. viendo 80 megahertz, pero repartidos en dos cadenas de 40. Y creo que esto ya se vuelve algo súper interesante porque la capacidad del radio, bien lo dices, en el tema que busca el cliente descarga, está teniendo una negociación muy buena de a lo menos 6 quants a 8 quants. O sea, y que pudiese mejorar un poco más si se cambiara a frecuencias libres. Pero el cliente tiene que estar trabajando en sus frecuencias como tal, perdón, frecuencias licenciadas, corrijo,
podría haberse modificado, pero los niveles que tiene y el balanceo de cadenas habla de una persona que es súper estricta para temas de alineación. Es Y es esa correcto. parte de que ha encontrado los puntos de net point a su máxima expresión. Totalmente de acuerdo contigo, David. Y son puntos, bueno, que hay que resaltar. Como mencionas, bueno, la capacidad en cuanto al 6X y 8X puede estar variando un poco, pero varía por qué. Por la interferencia que tenemos en el espectro. Entonces estamos hablando que pese a las interferencias que hay de manera interna, bueno, estamos teniendo grandes capacidades a esa distancia. Así es. No, y aquí en este caso, como un radio como Airfiber, hay temas que hay que resaltar. Para que Airfiber pueda funcionar de manera óptima, es lana 45 grados de rigor, como lo tenemos por acá, en la imagen principal de ingreso, como tal, y la otra parte. Entonces, estamos hablando de un jumper flexible y de alta calidad para que no haga resistencia hacia el radio. Y ese es un punto en el que sí nos hemos metido de lleno para aprovechar el máximo potencial, que no se pierda el BCRW de la antena y el radio. Totalmente de acuerdo contigo ahí, David. Parte del jumper y la mayoría de las interferencias puede ser ese punto, que a veces como son jumpers muy rígidos o muy gruesos en esta parte, ¿qué es lo que llega a pesar? Bueno, hay dos funciones. Una, o se llega en el momento en que nosotros hacemos un giro y hacemos la conexión en cuanto al radio, se puede, digamos, fisurar la parte central del jumper. O punto número dos, cuando es muy rígido, puede ya llegar a afectar o dañar el conector donde va el radio. Entonces son dos factores importantes. Y en este caso, bueno, las antenas hay que mencionarlo. Todas las antenas de Netpoint ya lo traen incluido. Y ese es un factor que gusta mucho. Que ese tipo de jumper ha facilitado un montón este tipo de instalaciones y este tipo de integración. Así es. No, y bueno, pero ya no hablemos más no únicamente de lo que pueda ser una solución de Bad Howl, porque estamos hablando de Bad Howl muy grande, y cuando digo muy grande, estamos hablando de estabilidad y redundancia. Pero entonces viene esa parte donde nos dicen, oye, Inge, cuando nosotros estamos visitando y llega el momento que nos dicen, ¿cuál es la solución indicada que yo puedo tener para esos espacios donde el clima no me ayuda? Ejemplo, o voy a ejemplificar. Creo que el lugar de más alta salinidad de todo México en el que me he encontrado y he estado observando que X marca de cualquier cosa se va a podrir porque se va a podrir, es la bahía de Bacalar. Entonces, pensando en ese espacio que nos puso un reto en el año 2019, duramos trabajando con NPTR todo 2020, creamos un producto para mantenimientos más efectivos y de menor tiempo. Y la realidad es dura. O sea, cuando estamos hablando entonces de esto, hay equipos que son para la ciudad, hay equipos que son para el campo, pero hay equipos entonces también que son para lugares donde el mar no da tregua o en dado caso, pues el ambiente jamás le vamos a ganar. Es lo único que no podemos hacer. Exactamente. Aquí, bueno, siempre resaltamos muchísimo el área de dónde vas a instalar tus antenas. Como dices tú, ¿verdad? La realidad es dura. Y es duro, bueno, a lo mejor saber y bueno, hemos tenido muchos temas sobre de este caso de que, ¿sabes qué? Mi antena se echa a perder, no funciona, no está trabajando de manera correcta, eh, mis antenas se están oxidando muy rápido. Ok, siempre les comento esto, hay que hacer un estudio en campo. ¿Dónde vamos a instalar? ¿Cuál es el primer punto hacia donde vamos a llegar y qué es lo que vamos a instalar? En este tipo de casos lo mencionas bien. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un enlace o vamos a hacer una instalación en el mar. Ok, hay que estar enterados de que tenemos un segmento nuevo dentro de Netpoint que se llama NPTRs. Y NPTR se va a encargar de poder trabajar en ese tipo de ambientes, ya que como lo comentas tú, bueno, fue un reto, como lo mencionas bien, el hecho de pues meter una tecnología nueva o meter una antena que sea súper resistente a ese tipo de ambientes y darle la estabilidad, la capacidad y sobre todo que trabaje de manera ideal
con todas las tecnologías que hay en el mercado. En este tipo de casos, bueno, sí, ¿verdad? Fue una etapa algo dura en la cual, bueno, nos mencionaban y veíamos estos aspectos siempre, pero a comparativa de lo que vemos hoy en día, que son zonas en pozos petroleros, que tenemos zonas en la costa donde los enlaces han estado trabajando perfectamente bien, que el mantenimiento, lo dices tú, o sea, optimizamos el mantenimiento y sobre todo el hecho de estar cambiando una antena, bueno, eso es volver a alinear, volver a meter infraestructura, volver a brincar, hacer el gasto de mantenimiento, de subir a una torre cuando ya tenías instalado todo, bueno, todo ese tipo de esquemas, ahora lo resumimos en qué, en antenas NPTR diseñadas para costas. Entonces, aquí también tiene que ir un poquito más de nuestra mano el hecho de hacer un estudio en campo y decir, ¿sabes qué? Este tipo de antena no me va a funcionar. Puedo meter esta otra que me va a trabajar de manera ideal y los resultados han sido más que favorables. No, y es un producto que la verdad ha ido creciendo. Voy a poner un ejemplo, Inges, para muchos de ustedes que están utilizando o que tienen otro tipo de productos. Hay veces que me llegaron a decir, oye, por qué Netpoint está poniéndole un radomo a la antena? Porque tienes distintos tipos de radomos. Ok, poner el radomo rompevientos de la forma cónica como la punta de un avión, pues bueno, nos hace que en una antena que sea aerodinámica. Primera parte, estamos protegiendo la torre de esas embestidas que el viento a veces llega Es con todo correcto. y nos desalinea. Pero una cosa que se agradece que muchos de ustedes no me van a dejar negar, o que me dicen, ingeniero, el enlace se degradó de un día para otro. Lo estoy viendo, no tiene cadenas, nada. Fui a verlo, a inspeccionar y no se ve que pasa nada. No se ve que haya nada, pero cuando se suben a la torre, descubren que tienen un pájaro que mide casi 50, 60 centímetros o que puede pesar 2 kilos. Gaviotas, lo vi en, por Dios, quisiera después mostrarles la fotografía de Honduras, que fue uno de estos casos, y se para en la antena y te dobla todo. Y dices, Dios mío, ¿cuándo pasó esto? O que muerden los jumper, o que quieren o que empiezan a anidar prácticamente en la antena. Es una realidad. Y por estos casos, entonces es cuando nosotros decidimos, ok, vamos a integrar el radomo. ¿Para qué? Para que el animalito no se pare ahí, porque pues tenemos que proteger la fauna, pero también tenemos que proteger nuestro negocio de muchas cosas. Así como buscas que la fibra, que no te la muerda un roedor, pues también tenemos que cuidar que sí mínimo el pájaro o el ave que va a estar por ahí cerca del que son quien prácticamente nos llegan y hasta nos ponen una firma dentro nos ponen firmas en las antenas, pues bueno, que no la hagan su casa, ¿verdad, Rafa? Es correcto. Bueno, nos ha tocado un montón de este tipo de eventos como los que tú mencionas, pero bueno, aquí también hay que resaltar ese detalle. Cuando ustedes tienen o adquieren lo que es una NPTR, es importante resaltarlo. Ya no solamente cuenta con sus jumpers, sino con este radomo, que va a ayudar a qué? A la eficiencia en cuanto al enlace, a evitar ese tipo de problemáticas con los animalitos o problemas terceros que podemos tener y sobre todo el ambiente salino. Entonces ya matamos, podemos decir, 3 pájaros de un tiro en este caso. Para que no sigan doblando la parábola y el dipolo. Ah, Pero también, bueno, también aquí, discúlpame David que te interrumpa, dale. el herraje que tenemos y los tornillos que se trabajan dentro de esta antena son de acero inoxidable. Entonces, ¡pah! Otra cosa importante a resaltar que a lo mejor muchos no sabían o no les había tocado ver, bueno, este tipo de antenas están diseñadas para eso. Sí, y Inges, no se limiten esto solamente a la costa. Ejemplo, un éxito donde esta antena, la realidad, se está volviendo punta de lanza, la Bella Airosa Toluca. Es un lugar donde se instala muchísimo esta antena por el tema del radomo. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay hielo, hay lugares donde, repito, el aire siempre está presente, sea cualquier temporada de año, este producto está diseñado para ese tipo de adversidades. Pero olvidémonos de esto, porque a lo mejor ahora todo el mundo dice, oh, la apuesta de la fibra, voy a abandonar todo. Y hay veces que no hacemos estudios de migración
que sean óptimos para nosotros o la migración no es al 100%, que ese es el problema ahorita que se está viendo en todo el mundo, en la parte ISP y sobre todo de la inalámbrica a fibra, que no sabemos hacer buenas elecciones. Es Es correcto. así. Es correcto. Aquí en este tipo de casos, bueno, hay que mencionarlo. La convivencia de fibra óptica con enlaces inalámbricos ya es una realidad, ya es algo que está aquí, ya es algo que está sucediendo y sabemos que pues el mercado muchas veces dice, oye, pues entonces va a desaparecer la parte de las antenas. No es así. Estás conviviendo en armonía para trabajar una mejor solución. Es como cuando tenemos un teléfono analógico y un teléfono IP. Ambos pueden funcionar sobre de la misma etapa, pero lo que se busca es que convivan de manera armónica para dar una mejor solución. Es lo mismo que está pasando en este caso. Los enlaces siguen existiendo, pero vienen los temas importantes como la fibra y no en todos lados podemos fibrar o podemos hacer enlaces de fibra. Para ello, bueno, están nuestros puntos backhaul y están estos puntos en los cuales nosotros podemos crecer e incrementar este tipo de soluciones. Entonces, es importante mencionarlo. La parte Sí, backhaul híbrida es algo que ya existe. ¿Sí, David? sí, no, no, continúa, Rafa, perdón. Ok, mencionando todo esto, bueno, también tenemos tecnologías que van a trabajar para digamos, trámites de distancias muy largas. ¿Cuánto no nos ha topado de que, sabes qué? Mi servicio va a llegar hasta este punto con fibra, de ahí en demás, tenemos que buscar la manera de poder llegar a 40, 50, 100 kilómetros con este servicio. Entonces, es por eso que viene este tipo de tecnologías donde nos ayudan a mejorar un montón y de veras mejoran un montón el tipo de solución que nosotros estamos trabajando. No, y otra, y un tema súper importante para ustedes, ingenieros, cuando vamos a empezar a hablar sobre este tipo de migraciones, pensamos de que están muy caros acceder a equipamiento que pues ya venga preparado, ¿no? Sobre todo, pues si estamos hablando de bandas libres, pues oye, Inge, pues cuál es el radio o qué, por dónde le voy a dar, porque a veces, pues el B5C no trae la parte de fibra o el Airfiber todavía no trae algo de fibra. Entonces, es aquí donde Cambium, ¡pum!, nos da una cátedra de innovación y desarrollo de que dos mundos pueden coexistir y que la nueva tecnología ya nos alcanzó. Y podemos decir entonces, oye, ¿y cuál es entonces la antena ideal? Necesitas una antena de backhaul que sea precisa, que sea altamente directiva para que entonces el inalámbrico sea igual a la fibra. Es ¿Verdad, Rafa? correcto, es correcto. Y bueno, hablando en cuanto a este tipo de tecnologías, bueno, Force 400 viene muy fuerte, viene bastante fuerte para ese tipo de temas, en los cuales, bueno, ya también va a contar con su puerto de Ethernet y cuenta también con un puerto de fibra. Entonces, ayuda a que estas, digamos, tecnologías, que era lo que estábamos hablando ahorita, esta sinergia de fibra óptica con enlaces inalámbricos, sea posible y trabaje de manera espectacular en cuanto a enlaces backhaul. Sí, y sobre todo, mira, para ti que ahorita nos estás acompañando en este webinar, ya sea en la plataforma, en Facebook o YouTube, o en alguna otra de nuestras redes sociales, queremos decirte, sí puedes tener un enlace sin pérdidas desde que sales de tu OLT o desde la parte de la administración de tu switch y subir directamente a la antena sin perder nada, sin estar pensando en que el puerto Ethernet o que el cable RJ45 probablemente no es el indicado que necesitas. O en el dado caso, bueno, que te vayas directamente con la fibra y que llegues completito y a partir de ahí empieces a buscar en el enlace inalámbrico, es un plus. Y con un 33% de transmisión a lo que es más de lo que se puede lograr con las marcas que estamos siempre habituados a utilizar y con costo relación beneficio, interesante. Totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, bien mencionas, un perfecto aislamiento en cuanto a puertos. Y dele Dios a la problemática en la cadena del cable. Ok. Indetectable, perdón. Entonces, el aislamiento de puertos, ¿a qué hacemos referencia en cuanto a este tipo de puntos? Uno de ellos, la conectorización en cuanto a sus jumper. Es importante resaltar que el tipo de jumper, como ya lo mencionamos ahorita,
viene muy flexible y nos ayuda a detectar ese tipo, digamos, de fallas que podemos tener en cadenas en algunos equipos. En cuanto a la cadena indetectable o a los problemas que a veces se nos puede presentar, bueno, el tipo de tecnología que trae Force 400 ayuda muchísimo a ese tipo de interferencias muy altas. Por lo tanto, la efectividad que ya tenemos con la fibra y la efectividad que puede haber en el mismo enlace, bueno, no va a tener comparación alguna. Sí, y aquí creo que voy a decir algo que a lo mejor es un secreto. Bueno, creo que sí es un secreto o es un secreto, ¿cómo se le dice, Rafa, a esos secretos que son secretos en voz, entre voces, o cómo se dice? Sí, secretos entre voces. Secreto entre voces. ¿Qué sucede por qué decimos adiós a la cadena indetectable? Y en resumen, un perfecto aislamiento de puertos. Bueno, existen radios en los que cuando tenemos que utilizar el MIMO 4x4, tienes que poner máxima potencia en ambas cadenas de radios. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que esos radios no están bien aislados en la parte interna de su fabricación o su firmware no ha podido eliminar ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Se genera ruido un propio enlace, que hay veces que podemos decir que es la antena, pero verdaderamente es la interferencia que se causa a sí mismo. O sea, Exactamente. interesante esto. Por eso digo que es un secreto entre voces, porque hay veces que no le encontramos explicación, pero no es tampoco un secreto que se puede eliminar ese problema volviendo a una solución 2x2, pero que trabaja como si fuera 4x4 y que tiene la posibilidad, entonces, como el caso de Force 400, de que su aislamiento en cada uno de sus puertos pueda negociar mejor las cadenas. ¿O no es así, Rafa? Sí, así es, así es. Entonces, pues son los puntos importantes a resaltar dentro, digamos, de esto que estamos viendo ahorita. Oye, y los resultados, Rafa, como de los resultados, híjole, Bueno, Rafa, así es. analicemos esto para que los clientes y sobre todo quienes nos están acompañando puedan saber algo en específico de este radio y de la solución de NetPoint. Claro que sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Nosotros nos basamos en cuanto a resultados, ¿no? En cuanto a la información de resultados que podemos obtener. Si se fijan bien, bueno, fue un enlace que a lo mejor eh, representó dos cosas importantes aquí. La primera de ellas, que es la estabilidad que hay dentro del enlace, donde dice RSSI downlink, ahí es donde está el -64 y -60, vemos que la capacidad ha sido 100% estable dentro del enlace. Otro punto importante, la capacidad que tenemos de descarga y de subida. Estamos hablando de que tenemos 430 megabits de descarga y 401 de subida. La estabilidad que hay con la fibra óptica, bueno, ya todo el mundo la conocemos, pero en este caso, la capacidad que hay de descarga y de subida. ¿Se imaginan esta infraestructura en un ambiente donde tenemos, qué les gusta? Unos 40, 50 usuarios, va a ser algo 100% estable. La capacidad que tiene mi backhaul principal lo va a abarcar desde un punto a otro de manera estable. Ya tenemos la estabilidad con la fibra, ahora tenemos la estabilidad con el enlace. Entonces, si se fijan bien, descarga y subida de 430 a 400, bueno, es un enlace super lujo. Me atrevo a decir lo que es de super lujo, ¿por qué? Porque tanto en sus cadenas y en el RSSI está muy estable y lo podemos ver también en el tema, ya haciendo la prueba de descarga y de subida. Entonces, 430 y 400, uf, de veras ya quisiéramos muchos poder trabajar con esa capacidad dentro de un área urbana. Y aquí, bueno, No, y sobre todo, tenemos la perdón, información. Sí, David, dime. no, pues sobre todo, discúlpame, Rafa, No, los no, adelante. índices MAC que el radio nos está marcando, o sea, 8 y 9 de negociación, eso está asombroso, ¿no lo crees? Sí, así es. O sea, es algo que impacta y vuelvo a decir lo mismo. Nosotros nos basamos en cuanto a resultados y aquí están nuestros resultados. Sí, y algo bien súper importante que hay que resaltar, Cambio no es difícil, la verdad, de utilizar y la parte de la nube para la administración se vuelve un plus. Es correcto, es correcto. Y bueno, sabemos que hay un montón de tecnología
que ayuda a esto. Ya vimos tres facetas o digamos tres tecnologías que han convivido y hemos visto los resultados que son magníficos dentro de cada uno de ellos. Cabe de resaltar aquí que estamos en frecuencia libre, entonces, si se dan cuenta, todos los casos que hemos visto han sido en frecuencia libre y hemos trabajado en frecuencia libre. ¿Por qué damos a conocer esto? Porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Lo que tengo no me funciona para el tipo de frecuencia y estamos muy saturados. Ahora, ver este tipo de espectros, ver este tipo de información, ver la descarga y la alineación que tenemos, bueno, yo creo no hay comparativa en ese caso. Así es. Pero, Rafa, o sea, podemos hacerlo de manera tan sencilla, bueno, como NetPoint ahorita, o lo hemos venido haciendo durante el tiempo, para Claro, aquel cliente que necesita la solución pequeña, porque estamos hablando que todavía no tiene alta interferencia, contra la que tiene alta interferencia y sobre todo aprovechar al máximo el espacio de nuestras torres, porque no estamos diciendo que, por ejemplo, tenemos clientes que tienen torres T60 y pues bueno, una T60 pues aprovecha el máximo, pero en el dado caso de tener torres como Z30, Z45 o Z35, pues nos fuerzan prácticamente a aprovechar cada espacio de anclaje que tenemos para poder exactamente. estar poniendo un equipo. Esto es donde nos tenemos que llevar el plus. Es correcto, es correcto. Entonces, dependiendo de también el tipo de torre que instalamos, si lo dices bien, bueno, hay que identificar cuál es la antena y si va a soportar mi antena en ese tipo de aspectos. Entonces, aquí tenemos ciertos ejemplos o varios ejemplos de lo que mencionamos. Muchas veces utilizamos torres algo delgaditas o algo pequeñas para instalar este tipo de antenas y bueno, sabemos que tarde que temprano el peso pues no nada más va el de la antena, sino el de la persona que se sube a instalar, más los brazos que hay dentro de esta torre. Pero como comentas, hay que aprovechar lo óptimo dentro de, si ya tenemos una torre bastante gruesa, una Z35, Z40, que son de las más gruesas que hay, bueno, hay que aprovechar todo ese tipo de aspectos y darle la mejor instalación. Lo mencionas bien ahí, David. Así es. No, y otra cosa, cuando estamos hablando entonces de alta interferencia, nosotros en veces pensamos que únicamente la parte blindada, pues es la que nos puede salvar, cuando hay veces que únicamente lo que necesitamos es darle al lóbulo central, que es lo que la CNP Gen 2 es ahora lo que trae esa parte de optimización en cada uno de los lóbulos. Ah, miren, Inges, ahorita vamos a ver algo súper interesante de este caso que está en Sonora. Son 5 kilómetros, chiquito, pero bueno, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a decirlo de esta forma, son 5 kilómetros y a veces nos dicen, oye, pues 5 kilómetros, bueno, no creo que sea un punto a resaltar, más sin embargo, sí son puntos a resaltar porque alta interferencia, mucha saturación, tenemos poco espacio en la torre y necesitamos hacer una mejor conexión de un punto a otro. Entonces, son puntos reales, ¿no? Y son Así puntos es, que a veces se tienen que resaltar. Entonces me dices tú, oye, pues a 5 kilómetros lo puedo hacer con cualquier equipo. Tal vez sí, pero no estamos contando o tomando en cuenta qué tan alta sea la interferencia o qué tanto espacio tengo en mi torre. Es ahí donde nosotros entramos con estos puntos de alta ganancia en contra del ruido. Entonces son puntos a resaltar aquí. sí, y es ahora sí que voy a decir, el ancho de haz es lo que gana. Definitivamente es lo que siempre va a ganar el ancho de haz, y es por eso que Netcoin al menos para algunos dicen, no la puedo alinear, no le puedo bajar más, porque al tener un equipo mucho más fino, pues yo diría, de esas veces que te levantas a las 3 de la mañana y teniendo este super escenario en el que dices, híjole, ¿por dónde me voy? Pues ahora sí, como yo les digo, si te vas a levantar a las 3 de la mañana pensando de que ya tienes ese espectro, pues bueno, empieza a pensar en una N1. Es correcto, es correcto. Y bueno, volvemos a lo mismo. Un caso efectivo ahora con, ¿qué es? ¿B5C, David? No, es un C5C, Rafa. C5C. Si se fijan, la capacidad que tiene ese 5C es de 500 megabits. Siempre podemos obtener más del C5C. Es un equipo que gusta mucho por el tipo de instalación, por fácil, la fácil manera de instalar, porque es un equipo pequeño que nosotros podemos llegar a colocar
y bueno, siempre sacamos el mejor ancho de banda que se pueda tener. Estamos hablando que a través del enlace aéreo trabaja 650 a 650 simétricos. En este caso tenemos 439. Volvemos al mismo caso como estábamos con el Force 400. En este caso es el C5C. Me van a decir, oye Inge, pues sí, pero está a corta distancia. Cierto, pero también tenemos interferencias, que esta es una parte dentro del espectro, y tenemos siempre la competencia que va a estar generando ruido. En la parte del espectro muchas veces nosotros no podemos limpiar o decir, ¿sabes qué? No quiero que escuches, quiero que mandes algo enfrente. Bueno, aquí está el reto principal que nosotros tenemos en ese tipo de áreas. Y bueno, ¿puedes devolverte la diapositiva anterior, David? Claro que La sí. capacidad real en cuanto a megabits, 439 de bajada y 439 de subida. Entonces estamos en un punto muy difícil, pero dando una buena solución en cuanto a un backhaul. Así es. No, y quiero decirte a ti que nos estás viendo, cuando nosotros decidimos en veces escoger una antena en 30 decibeles para un enlace tan pequeño, que en este momento este enlace fue hecho antes de que existiera NP Pro, por el tema del costo del enlace para una red donde la fibra se vuelve un tema inaccesible o un tema que operacionalmente para el gasto de nuestros negocios no se vuelve rentable. Aquí quiero resaltar algo: 5.1 grados de ancho de haz de lo que es la antena NP1 en aquella generación, en la generación inicial, perdón, 5.6 grados en la generación inicial y ahora 5.1 grados en la parte de Gen 2. O sea, son esos pequeños retos que nos ponen a decir, quiero, necesito y debo de tener el mejor nivel de señal recibida. Menos 49 dBm, esto, bueno, pues dicen muchos, a 4 kilómetros cualquiera, pero teniendo entonces estos niveles de ruido en los que hay veces que la banda libre no te permite nada, créeme que es más que ganancia. Se vuelve entonces una solución efectiva para este tipo de escenarios donde decimos que la alta ganancia siempre lo es todo contra el ruido, pero también hay que saber elegir el ancho de haz de la antena para hacer una perfecta alineación. 100% de acuerdo ahí, David. Muy bien, no sé si podamos ver las otras diapositivas, David. Claro que sí, claro que sí. Ahora, para todos aquellos que traen enlaces que la verdad ya se vuelve todo un tema o un mito el utilizar antenas de 1.20 hasta de 1.80, ¿por qué no? Para casos súper complicados. X3, TR3, un producto que ha gustado muchísimo, ambas líneas, muy robustas, pero vamos a ver, hay veces que cuando estamos pensando en largas distancias, en un enlace, decimos, sí la hacemos, pero resulta que tenemos que pensar entonces en un factor como es la curvatura de la Tierra y recordar entonces en nuestra zona Fresnel, como en este caso que estamos viendo en este enlace que se realizó por allá en el Amazonas peruano, en Guayaga exactamente. Claro que sí. Cosas que, bueno, este tipo de firmwares ayudan mucho. Sabemos que hay un montón dentro de la red y hay un montón de tecnología que podemos utilizar dentro de los simuladores. En este caso ya estamos nosotros dentro del radio. ¿Qué podemos observar? Yo sé que ustedes trabajan día a día con ese tipo de dispositivos, lo ven de manera eficaz y ven puntos importantes. Lo que más resalto y lo que siempre mencionamos en los cursos, bueno, el punto principal, la curvatura de la Tierra. ¿Qué es lo que hace que el punto central se eleve un poquito más? Y muchas veces no contemplamos ese tipo de factores. Como podemos ver, la zona de Fresnel se está viendo afectada, hijo, eso tal vez en un 20%, que estamos dentro de la zona ideal. Lo ideal es que estuviera todo totalmente libre, pero bueno, siempre y cuando no afectemos el punto central o donde va el eje de disparo, que es el 60% de la zona de Fresnel, estamos hablando de un buen enlace. Si se fijan bien, bueno, los puntos están algo saturados dentro de cada una de las áreas, pero
la precisión que hay dentro de cada una de las cadenas es, digamos, óptima en ese tipo de aspectos. Nada más hay una desviación de un dBm dentro de una cadena con la otra, por lo tanto, queda 100% activo dentro de este tipo de enlaces. Otro dato importante, estamos modulando a 160 QAMs, que estamos en 4X. Por lo tanto, la capacidad que este tiene está trabajando también de manera óptima. Y me van a decir también, oye, pues está en frecuencia de 6. De acuerdo, pero ¿cuántas antenas dentro de este tipo de frecuencias no se degradan en cuanto empiezan a trabajar su enlace? Entonces estamos hablando de que en frecuencia de 6 se mantiene estable, tenemos buena capacidad en cuanto a megabits y las cadenas que hay dentro de un radio al otro son 100% ideal. Entonces ya mostramos, y volvemos a decir lo mismo, mostramos las evidencias reales de lo que podemos lograr con NetPoint y sus diferentes tecnologías. Así es, ¿no? Y a otra cosa muy interesante sobre este enlace, probablemente pues sí lo estamos trabajando, como bien dice Rafa, un espacio que no tiene interferencia, pero que tiene una cosa súper importante que hay que resaltar. Así como tiene la parte de Fresnel comprometida a un 20%, hay veces que ese 20% no nos permite bajar la posibilidad de que nuestras cadenas lleguen a niveles de señales más óptimos de menos 57, menos 56, pero aquí el balance, si se fijan, ya una vez de que hicieron su parte fina en su enlace de 4 cuadros, ya lo pasaron a modular casi a 6X. Y la parte del enlace a nivel general se lo marcó al cliente como excelente. Y es aquí donde decimos casi 112 kilómetros. ¿Cuánto reemplazo de fibra, Rafa? Así es. Así es. Pero Mencionando, vamos, sí, dime. no, adelante, adelante. Mencionando un poco lo que mencionas, bueno, ya tenemos la capacidad, ya vimos cómo está trabajando, cómo funciona y la estabilidad que este tiene. Entonces, aquí ya es meramente la parte principal o el dashboard que nosotros vemos dentro del enlace. Si se fijan, vamos a lo mismo. 86 megabits de subida y 263 de descarga. Wow, ¿no? Estamos en un apartado libre, el radio trabaja bien, las antenas funcionan bastante bien y estamos modulando en 4X y 6X. ¿Qué mejor? Así es, y algo que resaltar, esto solamente el cliente quedó muy satisfecho porque no utiliza todavía no utiliza todo su ancho de canal, o sea, está trabajando con 60 MHz en cada cadena. Yo creo que podría dar más y todavía continuaría siendo estable. Y esa es la parte que hay que resaltarle a este tipo de implementaciones, porque ahí es donde el diseño permite hacer entonces un buen enlace que puede crecer con el tiempo. Es correcto, David, es correcto. ¿Tenemos algo más dentro de esto? Y, oye, Rafa, entonces, si el ruido para todos aquellos que ya tienen licencias en varias partes, 10, 11 GHz, ¿qué hicimos? ¿Vamos? ¿Hablamos de esto? Pues sí, ¿no? Me parece. Muy bien. En Bueno, el caso, dale, Rafa, en el caso, y como ibas a mencionar, una disculpa, David, bueno, NP11. dale, te Sabemos emociones. que dentro de NP11, bueno, hay varias tecnologías, hay unos que sí trabajan, otros que no. Pero bueno, nos hemos topado el caso, como las frecuencias que nos mostró David ahorita, en puntos en los cuales estamos súper mega saturados y no hay opciones. No tenemos ya una opción en cuanto al tipo de antena que vayamos a trabajar. En este caso, bueno, ellos resaltan y presumen mucho la parte de NP11. ¿Por qué? Bueno, es una antena que en lo personal ya me tocó verla trabajando a un enlace de 28 a 30 kilómetros aproximadamente en condiciones de lluvia, que es algo que en lo personal es espectacular. ¿Por qué? Porque este tipo de frecuencias, que le llamamos frecuencia milimétrica, se atenúan en, digamos, en condiciones de mucha lluvia. Estamos hablando de que si se ve afectado en 5 GHz o en 2.4, las antenas, digamos, de NP11 o enlaces en NP11 se van a atenuar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es una onda milimétrica.
Entonces, es aquí donde este tipo de enlaces, bueno, sorprende la capacidad y la cobertura que esto va a tener. No sé si podemos regresarnos a la diapositiva anterior, David. Muy bien, frecuencias que van de 10.1 a 11.7, un blindaje RF, que era bastante bueno en este tipo de aspectos. Es muy ligera, tiene su ajuste milimétrico y está hecha para instalarse. Muchos nos preguntan, oye, ¿podemos llegar a 80 kilómetros? Totalmente de acuerdo, siempre y cuando contemplemos las condiciones climatológicas. Si no, para este caso, pues se va a ir reduciendo el segmento. Pero algo que me tocó vivir con David dentro de su enlace que sorprendió muchísimo es que a distancia casi de 30 kilómetros teníamos una estabilidad de 400 a 600 megas. Entonces, es espectacular, ¿no? Condiciones de lluvia, un enlace que no puede o decimos no pudiera trabajar en ese tipo de condiciones, aquí lo estamos haciendo. Un B11 con antena NP11, ¡puf! Fue en este caso y en lo personal algo que me gustó mucho ver dentro de este tipo de enlaces. Ahora sí, David, ibas a comentar algo, perdón. Sí, yo creo que la parte más importante que tenemos que resaltar con esta antena NP11, o sea, hemos cambiado muchísimo la parte de la profundidad de los platos, hemos añadido una profundidad no extraordinaria, pero sí le hemos hecho una optimización a todo lo que ha sido NetCoin. Y o sea, y vamos entonces a meternos de lleno a ver entonces estos casos, para los que no conocen lo que son los 11 gigahercios. Eh, la parte que tenemos que resaltar, eh, alinear se vuelve todo un tema aquí en este tipo de tecnologías. Y es uno de los primeros puntos que yo quiero resaltar. 2.8 grados de apertura en NP11 con 3 pies. Pero vámonos entrando al punto interesante entonces de este radio. Claro, claro, claro. Y vamos haciendo mención y desmenuzando un poquito, que esto fue lo que me llamó mucho la atención. Primero, eran 27.3 kilómetros. Estamos hablando de que son casi 30. Pero el dato más importante es que estábamos en condiciones de lluvia. No era una lluvia, digamos, ligera, era una lluvia torrencial. ¿Qué es lo que pasa con las lluvias torrenciales? Nos tumban de manera directa este tipo de frecuencias. Y en este caso, no fue así. Estamos hablando de que tenemos una buena alineación, pero vámonos al segmento de las cadenas otra vez, en el mismo estatus. La tasa de modulación por cadena es de 9, que en sí es el máximo que tiene el radio. Otro punto importante, cada una de las cadenas está transmitiendo 433 megabits por cadena, que si nosotros hacemos la sumatoria de todo esto, estamos hablando de 1.1 gigabits de descarga y de subida. Entonces, bueno, ya hablando en un carrier importante o dentro de una instalación a esta distancia y con esa capacidad, 1.1 gigas. Una solución de fibra óptica que podemos tal vez implementar en este tipo de soluciones es más que efectiva y volvemos a lo mismo. La convergencia que hay de entre trabajar fibra óptica y de trabajar también los enlaces inalámbricos, aquí está. Mejor desglosado o mejor visto, no, no, es imposible. Yo creo son de los mejores casos que me ha tocado ver. Ya después de todo lo que hemos visto, bueno, aquí tenemos un punto principal. No, y aquí quiero mencionarte algo, también para que los que nos estén viendo. Muchos hemos visto que los enlaces que ya van en frecuencias más altas nos exige tener niveles de PIRE, la verdad, altos o el máximo que te otorgan los radios, para estar combatiendo esos puntos tan delicados como son el clima, etcétera. Pero aquí resaltar 22 kilómetros, perdón, 27 kilómetros, 22 dBm de potencia y conservamos un nivel de señal de menos 55. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos vamos o subimos el nivel de potencia de este enlace a los 27 decibeles, vamos a estar en un enlace de menos 45. Y esa es la parte súper interesante entonces que tiene una antena como es NP11 con 38 decibeles puros de ganancia, que nos permite entonces hacer cambios de bandas sin necesidad de tener tanta pérdida o desbalance en nuestras cadenas principales. O sea, esto es lo que hace esta antena, una super antena, que la verdad me tiene orgulloso y tiene orgulloso a toda la empresa, porque ingeniería y desarrollo
encontró algo que se dice imposible, lo hizo posible. Y fue algo que tuve que hacer. Imagínense, ingenieros, cuando estábamos en las pruebas, tuve que hacerle una videollamada a Rafa para que viera que estaba lloviendo. No, nos tocó ver, de hecho, todo eso, entonces es importante mencionarlo, ¿no? Muchas de las veces decimos, oye, no, pues esos tipos a lo mejor alteran las... No, no alteramos absolutamente nada, es algo que nos tocó vivir y hemos realizado todo este tipo de pruebas desde nuestro trayecto, desde que empezamos a trabajar con esto, entonces aquí están más que nada los hechos reales, que es lo que nos gusta mostrar, hechos Y Rafa, reales de lo que hacemos. y en distancias medias con un plato pequeño de nuevo desarrollo de NP11, ¿qué sucede? Bueno, en este caso, ese es un radio un poco más pequeño. Ya digamos, la capacidad que este tiene, pues dices tú, oye, pues un radio pequeño, una antena pequeña, perdón, puede llegar a abarcar buenas distancias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. ¿De cuántos dB es esta antena, David? Es la de 32 decibeles, Rafa. 32 decibeles. Estamos trabajando 44 kilómetros, misma capacidad. Tal vez, digamos, no llegamos en cuanto al mismo throughput que teníamos anteriormente, porque la distancia es mayor, pero también la capacidad en DBIs es menor. Entonces estamos trabajando con throughputs de 300 de subida y 780 de bajada. Estamos hablando que tenemos un buen throughput, o sea, estamos resaltando de que la antena, pese a que es más pequeña y los DBIs son menores, a una distancia media está trabajando de manera óptima en este caso. Sí, y algo que hay que, por qué hablamos de un plato más pequeño? Probablemente muchos dirán, pues 32 decibeles, pues es un plato de 90, de 90 centímetros o 3 pies, ¿no? Cuando estamos trabajando en frecuencias de ondas milimétricas o ondas o microondas, en estos casos, las antenas tienden a reducir su tamaño. O sea, esto es otra cosa que nosotros queremos que tú lo sepas, las antenas se reducen en tamaño, porque hay veces donde decimos, ok, necesito una superantena para algo tan pequeño como puede ser una distancia corta, o forzamos, como en Latinoamérica, yo ya lo vengo aprendiendo, forzamos la tecnología a que nos dé algo más. Entonces, es cuando decimos que es que en frecuencias de 11 gigahercios, 10 gigahercios, no tenemos ruido o no existen ruidos en las bandas, pues los mitos se derriban porque entonces el ruido no es solamente de enlaces de punto a punto que pueda tener para aquellos que ya tienen las licencias, sino de los satélites que utilizan entonces súper altas potencias. Es correcto. A veces decimos, bueno, vamos a migrar a 11 GHz porque debe estar limpio. Y caray, nos topamos la sorpresa de que vemos el espectro y decimos, oye, ¿por qué hay fantasma espectral en 11 GHz si decimos que es una frecuencia libre? Porque hay que mencionarlo aquí. Todos los satélites generan un eje de disparo que van hacia la Tierra. Entonces, en la frecuencia de 10 a la 11.5 son frecuencias que también manejan satélites. Entonces, en ese tipo de casos, bueno, ese espectro que nosotros alcanzamos a ver ahí, esa faceta de disparo, no es por enlaces, sino por satélites que están generando una comunicación hacia el eje global, o en este caso la Tierra. Entonces, esos puntos que vemos ahí, tal vez no nos afecten tanto como tenemos el espectro actualmente, pero es importante que también contemples, o si llegan a ver un espectro así, no es que el radio esté dañado o que el punto de la antena no esté trabajando de manera correcta, sino porque los ejes satelitales o los ejes de disparo satelitales están apuntando hacia el mismo área donde tú estás. Entonces, es nada más importante tener en cuenta ese tipo de detalles. Sí, porque ya no estamos hablando del punto a punto del cliente que le vas a subir potencia y se acabó. No, estás hablando ya con alguien que no vas a poder, no puedes ni siquiera llegar al tema de negociación de, oye, ayúdame o algo. O sea, son puntos que vamos a resaltar que lleva ya cada tecnología. Oye, Rafa, tres pies a largas distancias. Yo lo he visto que para tener buenos niveles de señal y sobre todo tener throughputs más importantes en ondas milimétricas o en microondas, pues necesitamos en veces platos de 4 pies o hasta 5 pies, 41 decibeles. Y dijimos que nuestra antena nos da 80 kilómetros, que es lo recomendable, pues, ¿verdad? Es correcto. Pero ¿qué pasa aquí, Rafa? Bueno, 100 kilómetros.
wow, ¿no? ¿Qué decimos? Oye, está trabajando bien, está trabajando de manera eficiente. 100 kilómetros, muchos, me ha tocado convivir con algunos de ustedes que son muy buenos alineando y de veras mis respetos para todos aquellos. Y este caso, bueno, no es una excepción. 100 kilómetros, o sea, 100.3 kilómetros y obtener una, digamos, un dashboard de menos 58.8 dBms, eso habla que la alineación es 100% efectiva y la capacidad que tenemos tanto con la antena como con el radio es muy eficiente. Si nos vamos a un throughput agregado, estamos hablando de 1.4 gigabits. Si nos vamos a temas de descarga y de subida, son 700 megas de descarga y 700 megas de subida. No es mentira, lo muestra 100% el dashboard. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Que nosotros, o en este caso, en este ejemplo, tomando como en cuenta este ejemplo, el eje de alineación o el eje de disparo que tiene la antena, hablando de largas distancias o de las antenas, digamos, más grandes, su eje de disparo es más pequeño, por lo tanto llegar a esas zonas calientes o esos puntos centrales es muy, muy difícil. Por eso a veces decimos, oye, ¿sabes qué? La antena no me sirve, no me funciona. Siempre hay que ver la apertura de haz que tiene la antena. Y en este caso, uff, es sorprendente lo que pueden lograr ustedes al momento de alinear y pues el hecho de ir trabajando, ¿no? De ir trabajando tanto el eje focal que tiene la antena como la precisión que tiene en la alineación. En este caso son sorprendentes de veras y bueno, lo podemos ver aquí, David. No, sí, y algo que hay que resaltar. O sea, hemos visto enlaces, en Mimosa muchos preguntan, oye, ¿cómo veo el balanceo de cadenas? Bueno, pues a través de SNR en dBm, Rafa, 23, 24, 24, 23. O sea, se Sí, vuelve así como de, es un tema que nosotros decimos, oye, es muy complicado. Tal vez sí sea complicado, vuelva a lo mismo, por el eje de disparo. Pero la señal de ruido de piso, la frecuencia central que estamos utilizando, bueno, es totalmente distinta a lo que tenemos. Volvemos a lo mismo. Es un enlace de 100 kilómetros con un B11 y vemos la estabilidad que hay perfecta, digamos, dentro de todo el enlace. Bueno, es sorprendente, ¿no? ¿Quién no le gustaría tener un enlace así de estable en frecuencia de 11 a 100 kilómetros? Bueno, lo podemos lograr. Ahí está la evidencia. no, y la evidencia está grabada para quien guste verla en YouTube. Pueden buscar B11 y NP11. Les hago toda la traza completa, desde pérdida de paquetes, o sea, todo en tiempo real de lo que cuando el enlace estuvo vivo para poder decirle y darle el ok a fabricarse, se ha dicho. Pero entonces, Rafa, todo esto que acabamos de ver, eh, ¿qué equipo podemos considerar para un WIS? Ya no estamos hablando únicamente para ese pequeño, corto, mediano o alto crecimiento o lugares de hotspot donde tenemos que llegar sí o sí, como en el video que estamos viendo ahorita. Claro. Aquí, bueno, la pregunta resalta mucho, ¿no? ¿Qué equipos podemos considerar para mi Wiz? ¿Qué sería lo más ideal? A lo que me conlleva responderles primero un estudio y sobre todo la distancia que vamos a tener dentro de cada enlace. Tenemos un segmento y bueno, NetPoint tiene una baraja enorme dentro de su faceta de antenas, como son las NP Pros, que es un equipo bestseller o el más vendido actualmente porque ha gustado mucho, fácil de instalar. La distancia de 5 GHz, 15 kilómetros, bueno, en lo personal me ha tocado ver que lo pongan hasta 25 kilómetros esta antenita y ha dado muy buenos resultados con C5X. Hay que mencionarlo. Siempre y cuando dependamos del estudio que nosotros realicemos en campo, va a ser la capacidad que nos va a dar nuestra antena. Pero aquí, bueno, nosotros lo ponemos a 15 kilómetros, es la distancia ideal. Se puede dar más, sí te puede dar más, siempre y cuando contemples un estudio. NP1 Gen 2, bueno, ha sido un boom este tipo de antenas, han trabajado bastante bien, siempre y cuando contemplen en no trabajar, digamos, en zonas salinas. Cuando ponen equipos así en zonas salinas, pues las reclamaciones vienen, pero bueno, hay que contemplar dónde la vamos a instalar. Algo dentro también de todo esto es NPX1 Gen 3, que es algo de lo nuevo que vamos a estar hablando ahorita, ¿no, David? Muy, así, muy, muy por encimita, pero lo vamos a ver. Perfecto. Y Pero NPTR entonces, y NPTR1, que son los segmentos, y si podemos ver, bueno, lo desglosamos en cuanto a las distancias que podemos alcanzar con los radios y cómo han trabajado con toda la gama de soluciones que tenemos aquí en Cisco. ¿Ibas a comentar algo, David?
Sí, no, ahorita que entremos al tema X, pero vamos a continuar, yo creo, viendo de manera máxima, entonces de manera un poco más específica para aquellos clientes que no necesitan en veces más de 150 megabytes en un enlace, podemos entonces utilizar una solución de backhaul de baja capacidad, pero sobre todo que pueda reducir latencia. Tenemos el extinto Rocket M5 pero que ahora con el Rocket AC Lite, pues nos ayuda muchísimo. C5C, que no deja de ser una de las virtudes costo, relación, beneficio, y sobre todo equipos Cambium, como pueden ser Force 300 o el KM ¿cuál es K3000? ¿Es PMP 3K o sí, Perdón. PMP 3000? Cualquiera de ellos son 100% factibles con antena. Así es, y con un costo, la verdad, de implementación súper accesible que podemos acceder con la parte de NPG 1, pero estamos hablando solo una solución baja para hasta un cliente que tengamos que hacerle algo dedicado. Pero si nos vamos entonces a la solución ya media que podemos acceder en antenas ya sea de Twizo, que ya no tienen pérdida por el jumper o el dado caso que necesitamos distancias largas, Rocket Prisma puede ser una de las opciones o en el dado caso C5X, ya para un ancho de banda que pueda sobrepasar los 300 megabits, como lo vimos hace unos momentos. Cien por En, ciento de acuerdo ahí contigo, David. Hablando en cuanto a este esquema de solución media, muy bien. Ya tenemos varias opciones, tenemos la alta capacidad que tienen los radios y bueno, bandas de hasta 300 megabits, nos ha tocado ver muchísimo más, trabajando casi los 700 megas, 600 megas a distancias que van a 70 kilómetros, bueno, hay que contemplarlo. Estaba hablando con David la otra vez de una solución que tenemos con una NP2 Gen 2 de una distancia de 122 kilómetros, o sea, son 122 kilómetros con antena de 34 dBi y pasando 300 megabits. Me van a decir, oye, ingeniero, eso es mentira. Próximamente estaremos dando ese caso. Lo tenemos ahorita, digamos, en espera en lo que tenemos toda la información, pero es algo que existe y se puede trabajar. 34 dBi a 122 kilómetros pasando 300 megabits. De platícales la veras. historia, ¿qué pasó? Platícales de una vez para que sepan. Ok, voy a resumirlo de manera muy rápida debido al tiempo que tenemos, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo que tienen ustedes también, ingenieros. El cliente habló con nosotros, nos mencionó de que pues su enlace no estaba trabajando bien. Y la primera punto me dijo, oye, ¿sabes qué? Siento que mi enlace no funciona bien. Me comentó, oye, estoy trabajando con una antena de NetPoint, creo que ese es el problema. Dije, tiempo, ingeniero, ¿puedes decirme por favor toda la información? ¿Qué antena estás trabajando? Es una NP2 Gen 2. Ok, perfecto. ¿Con cuál radio? Creo que era no me acuerdo si era una iFibra, un cambio, perdón. No sé con cuál de ellos estaba trabajando, no recuerdo bien. Y el primer punto que me dice es que, bueno, es que lo tengo a 122 kilómetros y solamente me está pasando 300 megabits. Y lo primero que le dije, oye, ¿sabes qué, Inge? Pásame tus datos, vamos a levantar un caso de éxito. Y me dice, oye, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Le digo, no, no hay ningún problema, sino que es sorprendente que con 34 dBi tú estés llegando hasta 122 kilómetros y te estás esforzando a crecer un poco más. Entonces se le recomendó una antena de mayor ganancia para mantenerlo más estable porque me dice, oye, está algo inestable, tengo 300 megabits, 122 kilómetros ingenieros con platos de 34 dBi, créanme que me sorprendió y el ingeniero es bastante bueno en su punto de alineación. Entonces, es un caso que vamos a estar platicando más adelante, ya estamos trabajando en ello, pero vamos a tener todos los datos reales desde cómo se inició, con qué red se está trabajando y sobre todo en este caso lo hizo con NP2 Gen 2. Un consejo cuando tengan cosas así de extraordinarias. Si no, si no está roto, no lo quieras arreglar más. Ya no le muevas. Y bueno, padrísima la historia, pero ahora el caballo de guerra del Bat Howl de NetPoint se vuelve Force 400, la solución ideal y definitiva para pasar ese gigabyte
en solución híbrida, ya sea a distancias desde los 0 a 70 kilómetros, que es lo recomendado con este radio, pero sobre todo que puedas optar entonces por la solución más directiva y blindada, que es NPX o NP Gen 2. En cualquiera de estas dos líneas, o en el caso TR, se vuelve, la verdad, caballo de guerra para tu WYSIC. 100% de acuerdo contigo. Y bueno, son de las soluciones que hemos venido hablando en todo este tiempo, David. Así es. Y, oye, Rafa, y en los casos de alta redundancia, ¿qué podemos elegir? Bueno, en los casos de alta redundancia, que estamos hablando ya de frecuencias donde está o muy saturado o necesitamos distancias muy largas, bueno, tenemos NP2 Gen 2, NPX2 Gen 3 y NPTR2. En este caso, son distancias que ya vamos superando el esquema de los 30 kilómetros, ya estamos llegando a 70 kilómetros. Y bueno, son gamas de 34 dBi, que como lo vemos ahorita, bueno, no nada más podemos llegar a los 70, sino más allá, siempre y cuando dependamos muchísimo del estudio en campo que hagamos. Ahora, me voy a ir yo a lo que le puse el Super Bad Adelante, Howl. adelante. El Super Bad Howl, ya no estamos hablando únicamente ya sea de bandas en 5 GHz, como lo acabamos de ver, poder alcanzar capacidades de gigabit, en el caso de los 5, poder hacer un enlace gigabit o poder tratar de alcanzar lo más que podamos a gigabit hasta distancias de 130 kilómetros, es donde decimos dónde estabas todo este tiempo y sobre todo ver la alta disponibilidad que hay de estos equipos en nuestro país, porque radios hay y antenas, claro que va a haber para aventar para arriba y empezar a hacer enlaces. Pero la parte más interesante es un plato grande para grandes retos. Por eso es el Bad Howl, el Super Bad Howl, porque es aquí donde yo te digo, donde yo en lo personal te digo, el Bad Howl o el mejor Bad Howl no es el que tiene la alta capacidad, sino que es el que va a lograr tener siempre alta estabilidad, que es lo que buscamos a largas distancias, que tengamos estabilidad. Ya se vuelve un valor agregado entonces buscar el radio o la tecnología que nos va a brindar entonces alta capacidad o redundancia para generar respaldos eficientes para nuestros enlaces. Estas son las partes que nosotros podemos considerar a través de NP11. Ya lo vimos, podemos dar hasta 100 kilómetros en su primera versión. NPTR3 ya la hemos visto, muchos la han utilizado, la han forzado, vaya, hasta 120 kilómetros. NPX Gen 3, no se diga más, una antena que la verdad ha gustado mucho desde su concepción y sobre todo que ayuda mucho para esos espacios donde hay que salir con fuerza y hay que llegar en veces, dicen que no hay que saber llegar primero, pero sí hay que saber llegar. Y en el caso NP Pro S36, es lo nuevo que nosotros vamos a tener en el caso de Netpoint, pero que va a poder llegar hasta 130 kilómetros. Oye, si traes un DBE menos, ¿por qué puedes llegar a una distancia mucho más larga? Porque hemos eliminado la pérdida del jump. Aquí entramos entonces a la parte donde nosotros le decimos lo nuevo que nuestra marca va a estar entregando. Y pues bueno, ya traemos por ahí unos resultados súper interesantes en casos de ruido, construcción y sobre todo eficacia. ¿Qué sucede con las líneas Gen 3 que hablábamos hace unos momentos de lo que es NPX? Ligera como pluma, dirían, ligera como el viento. Rafa, ¿cómo se te hace este tipo de producto, así como lo ves a simple vista? Bueno, algo de lo que mencionábamos mucho, ¿verdad? Y algo que se menciona mucho en cuanto a las antenas es que nos decían, oye, ¿sabes qué? Son algo pesadas. Creo que, pues para ser tan pesadas, creo que se dificulta un poquito poner en torre. Bueno, mucha temática. Este nuevo segmento de antenas que son muy ligeras, que traen la capacidad de parábola profunda y sobre todo ajuste milimétrico,
vuelvo a lo mismo, es algo que se agradece y pocas marcas hacen eso, escuchan a sus integradores, escuchan a sus clientes, quienes son los que utilizan su marca y ustedes, bueno, lo han hecho y lo han resaltado de manera eficiente en cada uno de sus productos. Este tipo de antenas, voy a hacer mención, ya me tocó verlas, ya me tocó trabajar con ellas, ya me tocó cargarlas y bueno, la facilidad de poder cargar una de estas, digamos, en un tramo de torre de 34 metros, 35 metros es súper fácil. Si bien, bueno, seguimos trabajando con el hecho de pues poner una polea para subir nuestra antena, cargarla y llevarla hasta el punto de sitio, algo que se dificultaba mucho era la instalación, o sea, de estar arriba a cierta altura, poner una antena y que sobre todo pues sobrepase el peso que tú tienes o la fuerza que nosotros tenemos en los brazos, bueno, el tipo de instalación que hay aquí no hay comparativa alguna. Es fácil de instalar, tienes un ajuste milimétrico, se ajusta no nada más a un brazo dentro de una torre, sino a la misma torre. El mango que tiene en la parte superior para cargar la antena, bueno, es algo que facilita muchísimo su instalación. Y el hecho de poder mejorar la parte de la alineación, tanto en su elevación o inclinación, es algo que en lo personal se agradece muchísimo. No, y la parte más interesante es que ya ahora vamos a poder agregar un brazo estabilizador a nuestra antena. Es Ahora correcto. sí le vamos a dar, vamos a matar entonces vamos a matar a las vibraciones y vamos a matar el peso al momento de instalar. Entonces hacemos un bad haul ligero, prácticamente a nivel mecánico, pero entonces vamos a hacer un bad haul que puede darnos unos niveles de señal extraordinarios, como lo vamos a ver ahorita. Es correcto, David. Bueno, en cuanto a este tipo de casos o esquemas, bueno, hay que mencionarlo. Ya tenemos un brazo estabilizador, ya tenemos nuestro ajuste milimétrico, mencionarlo también, la tornillería es de acero inoxidable, entonces, ¡buah! ¿Qué más queremos dentro de las antenas? Entonces, algo que viene, la va a romper el próximo año, y ya vimos los casos de éxito y la estabilidad que estos pueden tener, tanto en frecuencias de 11 como en frecuencias de 5 GHz. Entonces, vaya, ¿qué más podemos pedir, David? Les pido una disculpa, sí, Rafa. Les pido una disculpa para todos nuestros clientes que las vieron en Expo Syscon este año, que pues tenemos un tiempo de retraso interesante acerca de esta antena, pero es que seguimos recibiendo comentarios, o sea, la llevamos a Expo Syscon para que ustedes dijeran, ok, esto me gusta, esto no me gusta, o sea, que buscamos tu feedback. Y a través de ese feedback, entonces, hicimos el producto mucho mejor. Entonces, te pido la disculpa. Con NP11 nos tenemos por ahí también, ya hemos entregado ya unas piezas, pero todavía le vamos a hacer un cambio más que nosotros vimos, pudimos mejorar en base a las instalaciones. Estas dos antenas, les soy muy honesto, Rafa, ¿alcanzas a ver qué dice en esta parte de abajo? C5. C5 del estado de Jalisco es quien está utilizando ahorita este nuevo prototipo, estas nuevas antenas. ¿Por qué C5? Porque las metimos a trabajar donde verdaderamente se necesita un equipo de alta capacidad para demostrar que la tecnología mexicana en diseño y fabricación puede competir con la tecnología Carrier Class más grande del mundo. Entonces, es ahí donde decimos que la ingeniería mexicana vale la pena. Aquí estoy mostrando otro prototipo de una antena, Rafa, ¿qué encuentras de extraño aquí? Bueno, si me mencionas, bueno, hay muchos aspectos. Primero que nada, tenemos una torre, pero si podemos ver en la imagen que tenemos del lado derecho, una conectorización con B5X, brazo estabilizador, antena directa y sobre todo, bueno, puntos de interferencia en la parte central. Tenemos platos uno encima de otro y estamos hablando de que es una distancia aproximada de tal vez unos 20 a 40 centímetros de separación. Entonces, bueno, lo más interesante, brazo estabilizador y B5X conectado. Wow, ¿no? Esta es una prueba de campo, Inges. No es el, vamos a ver qué me mandó el cliente. No. Ahorita primero iniciamos con un herraje sencillo de nuestras antenas, pero interesante. B5X va a tener una antena profesional para largas distancias. Y si ven nuestra torre, acá arriba, Rafa, traemos una NP2
Acá traemos una X y acá abajo una de las primeras NetPoint que se fabricaron cuando eran de color gris. Sí, claro. O sea, dense una idea y la distancia y la altura. O sea, 3,100 metros de altura en nuestra maqueta de trabajo de 27 kilómetros. Los resultados probablemente todavía no son los más prometedores, pero ya empezamos a ver entonces un B5X a una distancia de 27,2 kilómetros. Sí, una alineación todavía paupérrima, pero, y pues la modulación, Rafa, corta, en 20 Eh, megahertz. sí, de acuerdo. Pero estamos hablando de que estamos en una frecuencia libre, con interferencia, torre enfrente. Tal vez la alineación falta mejorarlo un poco y estamos con un ancho de canal de 1 por 20. Entonces, hay que hacer mención de eso, ¿no? Me dices, oye, son 100 megabits sobre de 158, pero estamos hablando de que hay alta interferencia, un ancho de canal de 20 y bueno, este es el espectro que tenemos. Entonces, hay que seguir trabajando, digamos, si hubiéramos abierto el ancho del canal, bueno, si tal vez pudiéramos tener mejor paso de información, pero también tendremos más interferencia. Entonces, estamos aquí en el peor de los casos, teniendo un throughput tal vez superior de 100 megas sobre de 100 megas. Entonces, estamos hablando que tenemos más bien una buena señal, pese a la alta interferencia y dentro de las frecuencias óptimas que nos permite el sistema regulatorio. Así es, y estamos trabajando primero sobre ruido, ingenieros. Primero vamos sobre ruido para entregar la mejor antena, para entonces obtener de esos 36 decibeles que va a tener la antena, mejor posibilidad de que pueda trabajar en esta que es tu realidad, 5.1, 5.8. Ya lo que vayamos ganando o nos vayamos preparando en la estabilidad de 6 en adelante, ese es otro cuento que también traemos por ahí, trabajando a lujo de detalle. Pero estas son las maquetas que NetPoint con las que trabaja. No solamente nos basamos en cámara Necoy. Pero Rafa, este enlace que estamos viendo es un enlace conectorizado, son 15 kilómetros del C5 de Jalisco, que corresponde entonces a la antena NPX Gen 3 con el Rocket Prisma. Correcto. Tenemos una antena, le bajamos mucho la parte del peso. Aquí está la parte que yo quiero resaltar, Rafa. Sí, obviamente la estabilidad que tenemos es de maravilla, ¿no? Menos 47 dBm. O sea, ya sobrepasamos lo esencial que deberíamos de tener dentro de nuestra enlace. Ya estamos trabajando en una condición 100% óptima. Volvemos a lo mismo, 15 kilómetros, ok. Espectro algo saturado, también. Pero ¿de cuánto es mi capacidad en cuanto a megabits? ¿Cumple las expectativas que me está solicitando el C5? 100%, ¿no? Entonces, backhaul fuerte, capacidad fuerte, distancia 15 kilómetros, pero la estabilidad que puede haber dentro de las cámaras o el monitoreo que tenemos o el primer requerimiento que nos pide nuestro cliente, ahí está. Estamos cumpliendo con las expectativas que nos pide nuestro usuario final, nuestro cliente y el soporte dentro de las cámaras. Está todo contemplado dentro del dashboard. Estamos hablando de casi son 600 megas agregados, entonces modulación 100% estable. Podemos ver 8X, 8X, que es equivalente a qué? A 256 QAM. Entonces, 100% estable. Y a mí lo que me interesa, y siempre resalto mucho esta parte, estamos cumpliendo con las expectativas que nos está solicitando nuestro usuario final. Entonces, todo está ahí. Todo se complementa en ese aspecto. Entonces, puntos óptimos, trabajando de manera ideal. Y si nosotros metiéramos, digamos, un enlace con cámaras o metiéramos 12 cámaras sobre ese enlace, créanme que no se perdería absolutamente nada. Así es. Entonces, para nosotros, la verdad es un placer servirles. Íbamos por un webinar corto. Espero que haya sido un webinar de su agrado, que resuelva dudas. Y si no es así, están nuestros contactos, Rafa, para que puedan comunicarse con nosotros. Claro que sí. Bueno, como siempre, aquí el ingeniero y compañero David Álvarez por la parte de NetPoint. Tienen ahí su correo, también su teléfono. Y por mi parte, Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca aquí en Syscom. Ahí está mi correo, rafael.ceniceros@syscom.mx. Mi extensión 8028 para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan
sobres de cualquiera de las antenas. Si quieren sacarle más jugo a sus enlaces, bueno, vamos a estar nosotros aquí a la orden siempre, y como decimos, un placer servirles y un placer hacerles crecer su negocio. No sé si quieres agregar tú algo más, David. Si que hay alguien que quiera hacer preguntas de los asistentes, con mucho gusto podemos responderlas. Si no, pues ya damos por terminado este webinar. Pueden hacerlo a través de su panel de comentarios. Por ahí creo que lo tienen al lado derecho, ¿verdad, Rafa? Es correcto. Bueno, varias de las preguntas y lo que comentan mucho aquí es cuándo van a estar disponibles las nuevas tecnologías. Bueno, eso no me corresponde a mí, eso más bien te corresponde a ti, David. Bueno, ya NP11 está llegando, ayer llegó una carga de NP11 Cisco, o sea, comuníquense con su vendedor, para que si pueden ser de los primeros que estén instalando NP11 después de nosotros, prácticamente. Y bueno, en el caso Gen 3, ya estamos a punto de empezar a entregar. La realidad es que todo lo que queda ahorita de NPX es un paso intermedio al Gen 3. Este paso que tenemos en NPX actualmente es añadidura en profundidad. Entonces ya podemos empezar a trabajar en base a performance, pero la siguiente fase es sobrepeso, peso más liviano, y otra de las comodidades es anchos de haces mucho más cerrados. Entonces, es una solución que estará llegando a finales de noviembre, mediados de diciembre. Entonces, para que te des tu regalito de Navidad, Inge. Es correcto, David. Y bueno, dentro de los casos también en NPX3, bueno, ya estaremos dando solicitudes de stock y estaríamos hablando en cuanto a las capacidades que estas van a tener, y estaremos dando más información de ello. Creo que por el tiempo y la mayoría de los ingenieros creo que también ya están algo saturados en cuanto al tiempo de trabajo y demás. Entonces no nos queda más que agradecerles de su tiempo. Obviamente, si necesitan más información sobre los nuevos segmentos que vienen de antenas, la información que necesitan saber acerca de radios, equipos y demás, bueno, aquí les volvemos a compartir nuestros correos. También, David, agradecerte tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy, muy ocupada. Agradecerte, bueno, que estés siempre acompañándonos en ese tipo de webinars. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias y por su preferencia, y que tengan un excelente día, ingenieros. Perfecto. Muchas gracias, David. Gracias a todos nuestros asistentes que se tomaron este pequeño tiempo para ver nuestro webinar, y no queda más que agradecerles. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en próximos webinars. Hasta luego, Gracias, David. hasta luego. Nos vemos.